Good day, hoy os traigo un vídeo que creo que nunca antes me habéis pedido tanto. Y es cómo ser au pair y todas las preguntas que conlleva esta decisión. Pero sobre todo hablar de mi experiencia que os pueda servir de ayuda por si alguien decide hacerlo también. Me he apuntado todas las preguntas que me hicisteis por la caja de preguntas que hice por mi Instagram, que me llamo exactamente igual que Sandra. La mayoría son vuestras, pero he completado con muchísimas más para que este vídeo sea la guía definitiva. Lo he separado en diferentes categorías, así que según la que más os interese podéis ir avanzando el vídeo, pero yo os recomendaría que os quedaseis y lo vieseis completo, porque hay cosas que quizás necesitáis saber también, aunque creáis que lo sepáis. Voy a intentar responder con la mayor brevedad posible, pero es que ya sabéis que me enrollo un montón, así que bueno, haré lo que pueda. Espero que este vídeo no sea muy largo. Entonces, sobre la decisión, ¿cuándo empecé a pensar en ser au pair? Pues bueno, nos remontamos en junio del año pasado. Me habían quedado 2 asignaturas de bachillerato, por lo que tenía que repetir bachillerato el siguiente año. Bueno, todo eso ya lo conté en un vídeo pasado. Pues estaba muy mal, pero pues no pude ser y quería ponerme a trabajar. Digo, bueno, vamos a intentar hacer algo, sacar algo de dinero, y no me contrataron en ningún lado, así que me salió un vídeo en TikTok sobre una chica que estaba de au pair y digo, pues mira, podría intentarlo, y lo intenté y salió bien. ¿Por qué au pair y no otra cosa? Pues a mí los niños me encantan y la idea de irme fuera, desconectar por completo, que no me iba a hacer pensar sobre lo que había pasado, no sé, me pareció buena idea. ¿Qué buscaba realmente con esa experiencia? Pues lo dicho, buscaba sobre todo despejar mi mente de todo lo que haya pasado y pues hacerlo en un ámbito diferente, no trabajando en mi entorno habitual, irme a otro país, tener que hablar otro idioma, tener que convivir y hacer todas las cosas sola y verme en esa situación. Sabía que no iba a estar rayada todo el rato por mis pensamientos. Tenía miedo antes de irme, la verdad es que no. Es que siempre he sido una persona bastante independiente, que disfruta mucho de su soledad. Entonces no sentí ningún tipo de miedo. Por el idioma quizás, porque digo, pues no sé cómo hablarán de bien inglés en Alemania. Por la familia, por no gustarle, pero otro tipo de miedo, la verdad es que es una experiencia que siempre vi como muy lejana, como bastante imposible de hacer. La verdad es que tenía más ilusión que miedo. ¿Qué fue lo que más me hizo dudar? Pues el quizás eso, el que no le gustase a la familia. Aunque ya habíamos tenido videollamadas antes y demás, que bueno, después explicaré. Y me encantaron, pero no sé, siempre hay ese miedo al rechazo, supongo. ¿Mi familia estaba a favor o no? Bueno, pues al principio a todo el mundo le pareció una locura. Pero a la vez, pues por ejemplo a mi madre le pareció una grandísima idea. A mi padre no le encajaba tanto, que eso de irte a vivir con una familia extraña y que no te paguen apenas y que, bueno, no lo veía de la misma forma que lo veía mi madre, que era como un poco liberación. Además, sabes que me encanta viajar, que me encanta hacer cosas sola, que sabía que no iba a tener ningún tipo de problema allí. ¿Cómo me fui? ¿Cómo lo busqué? Una de las preguntas que creo que nunca antes me han hecho tanto es ¿dónde busqué? ¿Cómo hice para convertirme en au pair? Y simplemente me registré. Hay miles de sitios y miles de agencias y miles de... Yo no usé ninguna agencia, la verdad. Mi recomendación es que uséis una agencia, pero claro. Pero bueno, yo voy a contar lo que yo hice. Me registré en www.aupairworld.com. Creé mi perfil como cualquier registro de una página, de una aplicación, de lo que sea. Lo único diferente es que pues tienes que completar tu perfil lo mejor posible y responder las preguntas que te hacen, que son muy concretas. Saques tu mejor versión, pero sobre todo que seas natural, porque luego al final vas a convivir con una familia. No vale inventarse una vida. Os voy a dejar aquí mi perfil, como lo que yo puse y demás, para que os hagáis una idea, porque creo que es mucho mejor que lo veáis antes que yo esté aquí contando. Y sí, pues subes tus datos, tus documentos, todo lo necesario para que no se piensen que eres un robot. Y ahora pues a la hora de encontrar familias puedes o contactar tú, pues ir viendo, seleccionando en los filtros, puedes poner los países que quieres, los meses que quieres, seleccionar de esa manera y pues tú ir escribiendo individualmente a cada familia, o pues esperar a que te contacte alguna o varias, en mi caso. Una pregunta también es ¿cuánto tiempo tardé en encontrar familia? Yo me hice ese perfil el 15 de junio y el 25
Yo ya tenía la familia seleccionada, los vuelos comprados, todo hecho. Muy rápido, porque es que me creé el perfil, no sé, le encanté a todo el mundo por lo que se ve. Al día siguiente tenía más de 20 mensajes de familias diferentes que pues quería que vieras a sus niños. ¿Con cuántas familias hablé? Creo que hablé con 10, 15 familias, pero pues por motivos no me encajaban. Ya sea por meses, que tenían que estar más de los que yo podía, porque realmente esto lo cogí para hacerlo en un verano. Desde julio, agosto, septiembre, que pues después tenía que empezar otra vez el instituto, así que tampoco podía explayarme yo ahí y estar... Lo normal de ser au pair es irte casi que un año, dos o... Pero bueno, había familias que pues también querían un au pair de verano, unos pocos meses. El sitio en el que vivían no me convencía mucho. La familia en general no me daba muy buenas vibras. No me iban a dar apenas dinero de bolsillo. No me llegaron a encajar. Hasta que apareció mi querida Lisa. Me encantó como el por qué necesitaba au pairs, habían estado ya con un montón. Entonces me dio como seguridad. Además el sitio en el que vivían, el dinero que me iban a dar, no tuvieron ningún problema en darme incluso más. Fueron muy resolutivos, muy... Y nada, pues me dio su número, estuvimos hablando por WhatsApp. Creo que es de la única familia que sí que le di ya mi número y empecé a hablar con ella por ahí. Y a la semana siguiente hicimos nuestra primera videollamada y es que yo colgué esa llamada con una sonrisa de oreja a oreja, con una ilusión tremenda. Acabo de salir muy contenta, muy contenta. De verdad, no sabéis. Se va a cumplir uno de mis sueños que, buah, es que estoy muy contenta. Os contaré más adelante si todo sale bien. Espero, deseo y yo creo que totalmente, pero ¡qué guay! Aun teniendo grandes recursos, eran una familia tan sencilla. Lo que digo es que su filosofía de vida me chocó un montón. Porque estamos acostumbrados a los niños de hoy en día, los cuidados que tienen los padres con ellos. Y me pareció increíble que aunque quedaran familias, tuvieran esas ganas de que sus hijos se crearan en esos entornos y explotaran su imaginación y que, no sé, me pareció increíble. O sea, la primera videollamada estaba su madre en la cocina pues conversando sobre seguros, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Y de repente apareció el niño mayor al que tenía que cuidar, son 3, y estaba por ahí saltando. Y luego me enseñó al resto y estaban ahí, que si leyendo, que si me enseñó las pistas. Y es que me enamoré por completo, o sea, se veía toda la selva negra desde la ventana. Es que eso era... Digo, es que no puede ser real, es que ¿cómo va a ser real? Es que yo quedé enamorada, o sea, yo no quería más. Me compré el vuelo al día siguiente, pero también las imágenes de los 3 bebés más bonitos que he visto nunca, todos rubitos con los ojos azules, las fotos de los 5, la madre, el padre y los 3 hijos de excursiones, en la naturaleza ahí tirados, disfrutando de... Es que no podía decir que no. Además es que en la descripción, y una de las cosas por lo que realmente me fui de cabeza, además de todo esto, fue que querían un au pair no para que les cuidase, pasara tiempo con ellos, no para que hiciera tareas domésticas, no, o sea, eso era segundo plano, tercer, cuartísimo plano. Realmente el motivo era para hablar con ellos en español. Todos los au pairs que habían tenido ellos eran de origen latino. Son gente que viaja un montón, que tienen una mente abiertísima. Pues querían reforzar el español porque es un idioma que les encanta. Querían una persona para seguir hablando en español con ellos, seguir practicando, que no se les perdiera la fluidez. Así que pues eso para mí ya fue... O sea, si encima tenía que hablar en español, con los padres hablaban inglés, aunque me entendían en español perfectamente, pero con ellos hablaban inglés y en la calle y demás pues hablaban inglés. Estaba un poco cagada porque cuidar a unos niños y el no poder entenderles como tal por el idioma, es que hablaran encima en español y que me entendieran perfectamente y que mi único trabajo era hablar en español con ellos y divertirme con ellos en español, pues claro, ya fue. Es que no voy a decir que no. ¿Por qué Alemania? Pues esto... Es que Alemania tampoco es que fuera un sitio que
Tenía muchas ciudades soñadas por algún día visitar de Alemania. Me encantan, pero tampoco es que fuera una de mis opciones. O sea, ya sabéis el amor que yo tengo por los países nórdicos, así que los filtros puse países nórdicos, Reino Unido. La verdad es que Alemania no estaba en mis planes, pero me quedé sorprendidísima con que la mayoría de las familias que había en la página, por no decir todas, es que eran de Alemania. Es que absolutamente todas eran de Alemania. Y es como súper normal el tener au pair allí. ¿Qué crees que vieron en mí para elegirme? Según los mensajes que me puso Lisa, que dijo que me vio para la edad que yo tenía, porque ellos estaban acostumbrados a coger au pairs que tuvieran más de 25 años. Yo seguía teniendo 17. Y me vieron una chica muy madura, muy fiel a mis principios, que eso de que fuera muy creativa y de que tuviera tanta imaginación y demás, que me fascinaría porque esos niños pues es lo que más dejaba que explotaran su imaginación. Pues no sé, esta cara. No. Creo que también el hecho de que me atreviera, aun teniendo la edad que tengo, decía mucho más que todo lo que conté ahí. Una cosa de las que más me ha repetido Lisa en la estancia que estuve allí fue que se sentía súper definida conmigo, que se vio como reflejada en mí cuando era ella pequeña, que quería darme esa oportunidad como a ella le hubiera gustado que le diesen cuando era tan pequeña, porque ella no lo hizo hasta un poco más adelante. Pero también es verdad que cuando ella lo hizo los tiempos eran diferentes. Además su madre también, la abuela de los niños, me lo repitió un montón. Es que me veía y dice que veía a su hija, y claramente es difícil saberlo con unos pocos mensajes y videollamadas, pero al llegar allí me lo estuvo repitiendo hasta que me fui, y a día de hoy que seguimos hablándonos me lo sigue diciendo. Mis intereses a futuro y demás, me vio pues que tenía las cosas muy claras y vio la oportunidad de hacer cumplir ese sueño, por así decir. Entonces, ser au pair siendo menor. ¿Se puede ser au pair siendo menor? La respuesta es no sé. Se supone que puedes hacerlo a partir de 16 años. Ahora la cosa es, creo que es dentro de tu país, zonas cercanas de donde tú vives. Que yo me fuera a Alemania teniendo 17 años, no sé si es lo más seguro, pero que lo hice, lo hice. Fue totalmente una excepción, o sea, también te digo, depende muchísimo de la familia. Pueden verte capacitada con 16, 17, 18 o no verte hasta los 25. ¿Qué limitaciones tiene ser menor? Aquí es donde viene el problema. Y es que al final, más que tú ir a cuidar a los niños, los padres de esos niños van a cuidarte a ti también, siendo tú menor. Tuve que firmar algún que otro papel de que pues voy a estar a cargo de estas personas, porque es que al final pues era menor. O sea, no podía viajar, podía hacer todo lo que quisiera, pero el estar en casa ajena siendo menor, pues claro, todo eso tiene un proceso en el que tiene que estar registrado por si acaso pasara algo. Pero sobre todo el problema fue el hecho de que tenían que firmar por mí como autores legales en todo lo que hiciera allí en Alemania. Es decir, el Deutschland Ticket que me saqué, que es un abono mensual para poder viajar sin ningún tipo de limitación por toda Alemania. Marcus, el padre de los niños, era mi tutor legal en la aplicación, y si me pasaba algo, si me ponían cualquier multa, que pasó, pues todo caía a ellos. Luego el hecho de los datos del móvil. Claro, yo venía con los de España. Mi compañía pues me dejaba algunos gigas para fuera de España, pero claro, iba a estar 2 meses y medio. No sé yo si con 10 gigas iba a sobrevivir. Así que intenté comprarme una tarjeta. ¿Qué pasa? Pues siendo menor, la tarjeta se la puedo poner pues yo no sé quién, porque yo no. Con eso, por ejemplo, no quise ser pesada, me aguanté con los que tenía. Con el wifi que tenía en casa hice lo que pude, porque es que tenían que poner miles de datos y digo, mira, da igual. Me guardo esa tarjeta de datos. Cuando vuelva a Alemania, que ya tenga 18, me lo pondré, no pasa nada. O me dijeron que las au pair que tenía, como tenían el carnet, pues podían coger su furgoneta, su coche, lo que quisiera, y podía ir a donde quisiera. Porque, por ejemplo, el supermercado más cercano estaba a 4 kilómetros andando. Pero vamos, que ningún problema, porque me llevaron a todos lados la familia y la convivencia. ¿Cómo era mi relación con la familia? Claramente al principio, sobre todo con los padres, pues es un poco chocante, ¿no? El hecho de eso de que fuera menor fue un poco... es que estaban a cargo de mí también, además de sus hijos, porque cualquier cosa que me pasara iba a caer en ellos. Pero no, desde el primer día me trataron de verdad
increíble. O sea, me sentí una más. Me dieron la mayor libertad posible. No me sentí en ningún momento empleada, por así decir. Todo el mundo que me veía en la calle cuando estaba con los niños, los vecinos y demás, se pensaba que era un familiar suyo. Porque claro, a ver, yo también, teniendo este aspecto, ¿no? Pues me camuflaba bastante en Alemania y con ellos. Y me sentí lo más de querida desde el primer día hasta el último y hasta ahora. Y creo que no pude elegir mejor familia. ¿Cómo era convivir con ellos día a día? Pues claramente hay choques porque cada familia tiene su convivencia, maneras de hacer las cosas. Realmente mi familia es bastante estricta con muchas cosas de por sí. Entonces, porque claro, yo estando en un país que no conozco, si yo en mi país no vuelvo a casa más tarde de las 8 o las 9, ¿por qué razón yo iba a quedarme hasta las tantas de la noche por ahí en la calle? No sé. Entonces, pues me veía muy responsable en ese aspecto. Me explicaban todo a detalle, pero como muy por encima porque ya sabían que lo iba a hacer bien como tal, porque ya me estaban viendo. Al final esta es una casa ajena, no sé, a mí me daba corte cualquier cosa que pudiera hacer. Me dieron como la seguridad de que no pasaba nada, de que si yo hacía las cosas bien y tal, que bueno, había algunos aspectos que claramente tenía que cumplir, que eran diferentes a lo que yo pensaba o lo que yo hacía, pero fue muy fácil la convivencia. ¿Tenía mi propio espacio? Pues sí. En el vídeo de mi llegada a Alemania os enseñé un poco por encima mi cuarto. Tenían antes los Legos, los niños, el castillo de Hogwarts de Lego ahí, y era como una habitación más de juego. Pero cuando venía cualquier au pair, pues despejaban todo, y como había una cama, un escritorio, un armario y demás, pues era su pequeña habitación. Mira, yo no podía estar más enamorada de mi habitación. O sea, era muy pequeñita, pero es que esos tablones de madera, esas vistas, es que yo estaba en un sueño. Es que eso era... Aunque quizás esto me llegaban a regañar un poco porque al final es que era mi espacio. No tenía por qué meter a los niños dentro de mi habitación. Es que a mí me salía mal porque los veía con esta carita, que si querían pintar, que si no sé qué, pues no me molestaba que de repente entraran y yo estuviera en el sofá leyendo lo que sea y ellos se pusieran en el escritorio a pintar. Pero claro, pues todos los au pair tenían como hasta esta hora estoy disponible, por así decir, porque, bueno, después hablaremos de los horarios. Hasta esta hora estoy disponible, cierro puerta con llave, pum, y se queda en su habitación, o si tiene que salir o lo demás, y ya como que no existo. Pero es que yo me sentía tan parte de la casa que se me hacía súper feo el hecho de que estuvieran tocándome los niños y decirle, no, ya mañana, o... no podía. Así que mi habitación fue pues su habitación de juegos también, porque la verdad es que pasábamos bastante tiempo ahí también. Aunque él no debía. Soy muy blandita en ese aspecto. Había normas claras, de las normas más impactantes, que de verdad se lo tomasen muy en serio la madre al decírmelo: nada de pantallas. Esos niños no saben lo que es una tele, ¿vale? Tienen una tele en la sala de juegos, pero se piensan que es una caja negra. Esa tele está ahí, pues se iban a dormir los niños, pues pudieran ver la madre y el padre alguna película, alguna serie y demás. La única tecnología que había en casa que ellos pudieran usar eran unos pequeños iPod. Cada niño tenía el suyo con una funda diferente para diferenciarlos. Encendían y solo podían acceder a audiolibros. Pues ahí su madre les descargaba diferentes audiolibros y se los metía y se los iba cambiando cada cierto tiempo y demás. Y pues tenía tanto audiolibros en alemán como en inglés como en español. Y otra cosa que me encantó eran unas cajitas que también cada uno tenía su cajita, que tenían una estantería con diferentes muñequitos, y cogían un muñequito, lo conectaban a esa caja y empezaba a reproducir el audiolibro. Y yo me quedé flipando. Escuché yo más esos audiolibros que ellos en ese tiempo. Y otra norma clara fue que el mediano, el de 7 años, tiene dos alergias muy importantes: a la soja y al cacahuete, en uno de los niveles más altos que hay de alergia, por lo que pues tuviera mucho cuidado, trajera yo que comprara y lo que pudiera tener en mi armario guardado, lo que sea, porque en su casa estaba todo súper vigilado. Cualquier cosa que entraba de comida estaba más que vigilada. Entonces el único peligro que había era yo, lo que pudiera traer yo, y que pues eso, que no dejara lo que comprara por ahí. Yo tampoco tenía por qué estar mirando si contenía soja, si contenía cacahuetes, si eso contenía, ¿sabes? O sea, al final yo me comí lo que me salía. Que comí una de chocolates y una de cosas. Mira, yo tenía una despensa en mi armario. Tú veías mi ropa, que eran 2 camisetas, mi skincare,
y en mitad quitabas eso, abrías una guarida, una tienda entera de chuches. Comí una de guarradas. Riquísimo todo, por cierto. Pero tenía que tener cuidado con, pues eso, que eso ya cerraba el armario. ¿Qué pasa? Que ahora estaba la chocolatina y entraban los niños porque yo les dejaba, porque me daban penita. Pues claro, se podía formar un lío gigante. Pero nada, intentaba tenerlo todo en el armario bien guardadito y solo sacarlo pues cuando ya se iban a dormir, que era relativamente pronto. Y pues yo aún tenía horas despierta que me la pasaba comiendo, viendo series y demás. ¿Hubo momentos incómodos? No. Pero sí que es verdad que recuerdo estos dos, que fueron sobre todo al principio, con la comida y con la limpieza. Eran algo que realmente no tenía por qué preocuparme, no era parte de mi trabajo, pero claramente son cosas que salen solas. Si ves que en la cocina hay un par de trastos ahí que no están limpios o lo que sea, pues o los lavas, o te ha caído algo, que se ha ensuciado un poco la mesa, que no le ha dado tiempo a la madre pasar el trapo rápido porque tenían que irse a algún recado o lo que sea, pues pasas, limpias. Las mantas que de repente se quedaban así desordenadas porque, o la ropa porque salían corriendo, pues las doblas, lo metes en el armario y lo dejas en el sofá, no sé, un poco de sentido común, creo yo. Y ya lo más grande de limpieza, si alguna vez habían horas que no podía pasar con ellos porque tenían otro tipo de cosas, tenían algo importante que hacer fuera y me tenía que quedar yo sola en horario, me decía que pasara la aspiradora, la fregona y demás. Y una de las cosas más incómodas fue, me dijo que utilizara ciertos productos y que echara una gota de un producto en la mezcla del agua para la fregona. Claro, una gota para mí es un chorrillo chiquitillo, ¿no? No, era una gota. Y resulta que era un producto que era poco más que una reliquia, porque dice que costaba más de 70 euros, que llevaban generaciones guardándolo y guardando lo que es una gota, pero una mísera gota, pues que yo le eché bastante y que se notaba. Claro, es que una gota no era que tú digas productos químicos peligrosos y más, no, eran como de perfumito. Yo eché pues un chorrillo chiquitillo. Y otro pues con la comida. O sea, yo podía coger lo que quisiera del frigo, de los armarios, de lo que quisiera, podía hacerme lo que quisiera, podía comprar cualquier cosa afuera y hacerla también aquí dentro, pero siempre había comida. Se gastaba uno de comida al día. Parecía que no entraba comida, porque es que una vez entraba, a la hora ya no había comida. Y se compraba, pero una barbaridad. Es que yo me quedaba, digo, pero mira, yo tengo un recuerdo de tener 10 packs de leche con 12 botellas de leche dentro en cada pack en mi cuarto, porque ya no tenían dónde meter los bricks de leche y a la semana ya no había leche. Y yo, ¿cómo ha desaparecido todos estos bricks de leche en una semana? Pues así. Eso era. Y cuando ellos hacían comida, pues hacían de más, tanto para guardar como para mí, y no había ningún problema. Pero claro, alguna vez que no le daba tiempo y yo tenía que cocinar algo rápido, pues poner macarrones, poner arroz, poner cosas basiquísimas. Pues me dijo que hiciera una salsa de tomate. Pues yo hice la salsa de tomate lo más básica posible, muy rica, estaba rica, pero acostumbrados al saborcito que no sé, que estarían acostumbrados, porque claro, el hermano de Lisa, la madre de los niños, era chef privado en Estados Unidos. Claro, yo ese dato no me lo sabía. Pues claro, cuando lo probaron dijeron, eso está un poquito soso, ¿no? Y yo me quedé, pues está rico. Es que en mi casa tampoco es que se suela sazonar así una barbaridad la comida, porque creo que si el alimento es de calidad, creo que es más que suficiente el sabor del alimento, que echarle 1000 especias y que todo sepa igual. Pero bueno, estaban acostumbrados a otro tipo de explosiones de sabores y yo hice lo más básico posible para que ya luego en la mesa pues puse los diferentes condimentos para que cada uno se echara según a su gusto y demás, porque tampoco tenía ni idea. Capaz le hubiese echado muchísimas especies y demás y luego me dijeran que es que está demasiado potente. Lo dijo con toda la buena intención, yo lo sé, pero me resultó un poco incómodo. Me da mucho miedo el no gustar a la gente y entonces, además el estar conviviendo con ellos y tal, pues cualquier cosa que hacía le ponía muchísimo detalle, como a todo en realidad en la vida, pero ahí aún más porque no quería decepcionar y que fuese un estorbo más que un agrado a ellos. Y entonces pues luego siempre venía por las noches Lisa a mi cuarto y me decía, de verdad, ¿te has sentado mal? Porque claro, me veía, pero no estaba triste, ni me había sentado mal, ni... No sé, simplemente soy así y me pongo a pensar todo y
hago un mundo de una cosa enana. Y pues venía cada noche a decirme, de verdad, si algo te ha sentado mal, si no sé qué, si no te preocupes, es normal, no sabías, tienes aún 17 años, no sé qué, yo a tu edad, tal. Claramente me hacía sentir mucho mejor. Y no paraba de repetirme lo que pues ella era igual de pequeña y que venía también a decírmelo por eso mismo, aunque quizás no hubiese pasado nada ese día ni... Porque lo que digo, solo fue al principio, pero sabía que podría estar sobrepensando mil cosas y siempre venía a decirme, bueno, ¿qué tal te has sentido hoy? Cualquier cosa que te haya molestado, dímelo. Que nunca pasaba nada. O sea, la convivencia era mejor incluso que en mi casa. O sea, creo que no me he sentido más en familia que en ese tiempo, con una familia que ni siquiera es la mía. Me dieron un amor, una escucha, pues lo que digo, venía Lisa cada noche a mi habitación a preguntarme, a hablar sobre cosas, a que me desahogara con ella realmente. Me ha enseñado tantas cosas y he aprendido tanto de ella y de la familia en sí, pero sobre todo de ella. Es que he estrechado un lazo que me hace muy feliz, porque yo tampoco es que tenga la gran confianza de decir las cosas a los demás. En mi propia casa no he sentido casi nunca esa confianza de poder ser yo misma del todo. Y el que pudiera hacerlo con alguien que me había entendido desde un principio, aun siendo una persona extraña, no sé, fue para mí bastante fuerte. Pero soy muy muy feliz de lo que fui allí y de lo que me ha hecho aprender hasta hoy. Entonces, bueno, pasando a otro tema, los niños. ¿Cuántos niños cuidaba? ¿Qué edades tenían? Pues lo que he dicho, tenía 3 niños. Ture, el más pequeño, que cumplió 5 años el 11 de agosto, cuando yo estaba allí. Aike, que tenía 7 años, que ha cumplido 8 el 1 de enero. Y le envié una pequeña postalita. Viane, que es el más mayor, que va a cumplir 10 este 11 de marzo. Sí, los nombres me costaron un huevo aprendérmelos al principio y yo confundía a todos porque es que veía a todos iguales. Entonces, bueno, fue un poco... Hasta la tercera semana no sabía decir sus nombres. Es que, dime tú, Viane. ¿Qué hacía con ellos normalmente? Yo creo que el hecho de estar más cerca de su edad que a una vida adulta, como ya estaban las anteriores au pair, me dio muchísima libertad en tratarlos como si fueran mis hermanos pequeños y hacer con ellos lo que haría con mi hermana, que bueno, claro, o sea, es muy diferente el hecho de una niña con 3 niños, porque además tenía muchísima hiperactividad, pero me lo pasaba muy bien. Leíamos un montón, le leía un montón de libros, pero un montón. Jugábamos un montón a los Legos, eso en casa, a puzzles, a pintar. O sea, le pinté 1000 cosas y dejaba que ellos también pintaran conmigo, claro. Pintamos un montón de cuadros juntos, hacíamos un montón de manualidades. Y luego al exterior, porque la verdad es que pasábamos más tiempo fuera que dentro de casa. Unos niños, o sea, necesitan ser niños, necesitan conectar con la naturaleza, necesitan caerse, necesitan coger el barro con las manos, necesitan trepar, necesitan... Son niños, no que ahora... Y eso también me lo dejó muy claro la madre, y es que hoy en día se le da un móvil a un niño, ¿qué digo? Un bebé. Claro, no llora durante ese tiempo, genial. Y así va creciendo y creciendo, creciendo con una pantalla en mano. Con lo malísimo que es eso, porque bueno, a todo esto, y los padres y toda la familia en sí tenían unos trabajos. La madre era neurocirujana y el padre farmacéutico del barrio en el que vivíamos, que era una manzanita muy bonita, de Enfingen. Había como una libertad de salir a la calle, es que no había ningún tipo de peligro, se conocía a todo el mundo, era típico barrio. Y luego las vistas que veías, lo que digo, la selva negra desde la ventana de tu cuarto y salías y era todo naturaleza. Salíamos al parque a pasear, a andar con las bicis, con los patines, a dar toda la vuelta al bosque, a coleccionar piedras, a coger frutos, a contar orugas, nos poníamos a coleccionar arañas, babosas. Mi miedo a los insectos está superadísimo después de esto. Yo he visto cada bicho ahí. Y que los niños cogían, de repente me traían un saltamontes y dice, mira Sandra. Y yo, ¡qué guay! ¿Cómo fue la conexión con los niños? Yo siempre he sentido esa conexión con todos los niños. Soy una persona muy sensible que se fija en el más mínimo detalle. Los niños tienen esa inocencia, esa imaginación por todo eso. Me encantan.
justo esos niños son niños superdotados, tienen un IQ muy alto y su madre me avisó también sobre esto porque eran cosas flipantes que unos niños tan pequeños pensaran y resolvieran las cosas de esa forma. Pero también había pensamientos muy malos. Veían otras cosas que quizás pues niños de su edad no deberían pensar. Aunque no se le diesen ningún motivo para que ellos lo pensaran, pero pues al estar tan desarrollados, por así decir, pues ocurrían en su cabeza, no sé. Y yo creo que de sentirme como una niña más con ellos, se encariñaron muy rápido. Es que desde el minuto uno, una alegría que me dieron, no sé. ¿Algún momento especial que recuerdes con ellos? Y aunque estuviera en libre, me tocaran, me dijeran, ¿me puedes pintar esto? Y traían cualquier cómic y me decían, esto, píntamelo en una hoja individual. Y se quedaran observando así súper detalladamente cómo iba pintando lo que me pedían. Y luego me miraban a mí, que estaba muy concentrada. Me miraban con tal cariño. Al igual que cuando venían a contarme cosas que le habían pasado. O estábamos leyendo cualquier libro y me decían, pues recuerdo que a mí me pasó esto y fuimos a tal sitio y vimos este animal o vimos tal porque no sé qué. Recuerdo cada historia y cada cosa que me han contado con muchísima ilusión. ¿Alguna situación difícil? Yo creo que lo más difícil fue cuando Aike, el mediano, el que conté que tenía una alergia, estábamos en el parque, no sé exactamente qué cogió, pero se lo metió a la boca. Tendría alguna traza de algo, lo más mínimo. Cualquier sitio que saliéramos afuera de casa, iba siempre él con su mochilita y con su botiquín detrás de lo básico por si acaso se infectaba. Y aunque la madre me enseñó a usarlo y el niño también sabía usarlo, yo me vi en esa situación de decir, es que el niño se empezó a hinchar, no podía respirar, porque nunca había pasado por algo similar, la verdad. Era un niño tan pequeño y que, aun pasándolo así de mal, él estuviese actuando, pues abrió la mochila y dice, ponme esto, no sé qué, ábrelo tal, así. Y yo, menos mal, estábamos muy cerca de casa, estábamos en el parque que estaba a 2 pasos de la casa y fuimos corriendo y su madre pues es médica, empezó a tratarle rápidamente, le puso las inyecciones, tal, pero aún así, como tiene un nivel muy alto, como he dicho, de alergia, pues fueron al hospital por si acaso para asegurarse. Me sentí súper mal. La Sara, cuando yo estaba con él a solas, me dejó un poco afectada. Y lo peor no fue eso, sino que el resto de mes que me quedé, porque esto pasó a mediados de agosto, pues hasta a mediados de septiembre que me fui, ahí que estuvo comiendo nada más que arroz y patatas. No podía comer nada más porque tenía un nivel tan alto de alergia y ahora de repente, yo qué sé, se comía un tomate, pues quizás al día siguiente era alérgico a eso porque su cuerpo ha actuado en defensa a ello y ha hecho que también genere esa alergia a ese alimento y fue muy duro. Imagínate un niño tan pequeño teniendo que comer solo esos 2 alimentos durante todo el día, viendo a los demás comiendo todo lo que ellos quisieran, pues lo pasó muy mal. Se puso súper agresivo, no hacía caso. Ves que entenderlo, o sea, es un niño pequeño que está viendo como el resto, aunque intentábamos cuando quisiéramos comer o lo que sea, no lo hiciéramos delante de él o esperásemos hasta que se fuera a dormir, o por más que intentásemos que no estuviera él, era complicado y es normal que se pusiera como se ponía. Y uno de los momentos más difíciles, yo creo, fue que tenía pensamientos suicidas, de toda la rabia acumulada, ¿no? Porque lo que digo, el tener el IQ tan alto puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Y fue complicado. Yo me sentía súper culpable todo el rato. Pude conectar aún estando él en esa situación de la mejor manera con él. Yo creo que eso ha sido lo más chocante. Pero he aprendido mucho también porque lo que digo, bueno, la madre... Al final, como yo siempre he querido hacer medicina, pues la madre veía esos momentos como gran fuente inspiratoria. O sea, yo traumadísima por lo que acababa de ver en mi cuarto, así preocupada, y la madre entra y dice, bueno, Sandra, esto es una reacción alérgica, ¿vale? Me levanta la espalda del niño, dice, mira, así es como se ve, no sé qué, no sé cuánto, me enseña qué inyecciones le pone, que no sé qué, y yo... Vale, pues ahora horarios y tiempo libre. ¿Cómo eran mis horarios? Yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y me iba a dormir 9, 10 de la noche, 11 como muy tarde, pero solía hacer ese porque si no, quien se despierta a las 6 de la mañana y aguanta todo el día con 3 niños hiperactivos. Pero realmente el horario en el que trabajaba era 6, 8 horas dependiendo, aunque a veces sí que estaba más rato porque
No me salía el encerrarme o el irme y escuchando un ¿me pintas esto? ¿Podemos leer esto? Es que... Pero dependía mucho del día porque cada día tenían actividades diferentes. Iban a deportes en general, iban a un montón. A natación, al psicólogo. Además de los dos más pequeños, iban al kindergarten por la mañana. Si no iban al kindergarten, pues sí que estaba con ellos desde las 6 de la mañana quizás porque la madre tenía algún recado, alguna cita o algo importante que hacer que no pudiera estar con ellos. Luego ella estaba un rato, pero también tenía que trabajar en diferentes proyectos en casa, entonces pues eso, si no se iba, empezaba sobre las 9:10 y estaba con ellos hasta las 6 de la tarde, que se iban ya a dormir. Ya estaban súper cansados a las 5 o así. Tenían libre como a partir de las 5 o 6 hasta que quisiera de la noche, obviamente. Pero bueno, entre ello, pues tenía mi mini descanso por si quería hacer cualquier cosa, mientras que ellos llevaba cualquier otro mandado, pues me quedaba con uno en vez de con tres, con dos en vez de que la mayor parte del tiempo cuando estaba con ellos era para estar fuera, corretear para que gasten sus energías lo máximo posible fuera. Entonces ponle que salíamos a las 8 o 9 de la mañana, a veces incluso 7, hasta las 11, 12 que tenían que comer. Entonces cuando estaba libre, cuando ya se iban a dormir, o me quedaba en mi cuarto o solía coger el bus a 1 kilómetro que tenía la parada más cercana. Y pues me iba a los pueblecitos de al lado, Horp o Sulz, y iba pues a comprar mis cositas, sobre todo comidas y caprichos. Me iba a dar vueltas, a pasear por el bosquecito, por el campo y volvía pronto, o sea, a más tarde de las 8 o 9 no estaba fuera porque, no sé, aunque era todo súper seguro lo que digo y no daba ningún tipo de miedo, estaba todo, pero no sé, no me gustaba estar más tarde fuera. ¿Y tenía fines de semana libres? Pues efectivamente sí, sábado y domingo los tenía libres, pero algún que otro fin de semana ha caído también viernes porque ellos se iban de trip o algo, viernes al domingo. Y he podido enganchar esos 3 días para pues irme más lejos. Lo más lejos que he ido ha sido Múnich, Colonia. Ah, y Luxemburgo, también me fui a Luxemburgo. Y a Estrasburgo, es verdad. Esas son como las veces que me he quedado a dormir fuera, que no he vuelto a casa para dormir. Lo demás eran viajecitos que hacía por día. O sea, salía muy temprano de casa, un sábado, ponle. Dependiendo, por ejemplo, Tübingen, que lo tengo súper cerca, pues que estaba a media hora en tren y no volvía a las 8 o 9 de la noche. Lo máximo que he viajado en tren para hacer un trip ese mismo día, de ida y vuelta al mismo día, han sido 3-4 horas en tren. A veces iba yo en bus, en esta parada que había de bus, y yo iba ya a la estación central más cercana, que era Horp. Me dejaban ellos, realmente siempre podían, o sea, siempre que se lo pidiera con tiempo y me organizara y demás, estaban a mi disposición siempre. Viajaba los fines de semana, pues como habéis podido ver, me he recorrido gran parte del sur de Alemania. Y porque no tenía más días, porque si no... Pero sí, he visto muchos sitios, muchísimos. Y es que estoy tan contenta. Cada fin de semana veía una ciudad diferente, era increíble. Pues eso, me iba unas horas, estaba por allí, vuelta al mismo día, y si no, pues me quedaba a dormir en cualquier hostal así, lo más roñoso posible, para que fuese lo más barato posible. Cuando me fui pues eso, a Múnich, que dormí allí, a Colonia, que dormí allí porque fui al concierto de Drake y Party Next Door. Cuando fui a Luxemburgo, que me quedé en casa de mi amiga a dormir, y cuando fui a Estrasburgo, que me quedé en un hotel con mi tía, que justo hacía un viaje a Estrasburgo, y pues me uní con ellas porque querían visitar Triberg y yo no había estado, entonces fuimos a Triberg y ya luego fuimos a Estrasburgo y nos quedamos donde ellas estaban quedando en el hotel. Estoy visitando también Estrasburgo por allí. He visto ciudades tan bonitas, he intentado grabar la mayoría, pero he visto un montón más que no he grabado, también preciosas, porque es que no me llegaba el espacio del móvil para tanto, la verdad. Pues todos estos recorridos lo tenéis en el canal, la mayoría, sobre todo en las ciudades más famosas quise grabar, aunque hay miles más, lo que digo, preciosísimas que he estado también y que no he podido grabar y me da mucha rabia, pero bueno, cuando vuelva. ¿Cómo organizaba mi tiempo libre? Lisa siempre me recomendó muchísimos sitios a los que ir y la mayoría no pude ir porque sí que es verdad que estaba muy lejos y tampoco podía permitirme todos los fines de semana quedarme a dormir en un sitio por lo más barato que fuera. Pero bueno, a principio de semana pues veía un poco los planes de ellos, lo que iban a hacer el fin de semana y demás, porque tenían todo maravillosamente estructurado. Podían ofrecerme
todo lo que yo quisiera, llevarme o recogerme, o si iba y me quedaba a dormir, pues veía solo uno, y si no, pues sábado me iba a un sitio, domingo me iba a otro, y lo organizaba con la aplicación de Deutschland Ticket. Ahí veía todos los recorridos, se lo enseñaba, planeábamos horas, tal, para que no coincidieran con cosas que tenían que hacer, y ya está. Pero sobre todo hacerlo con antelación. Es comida, dinero, cosas prácticas. Tenía la comida incluida, por supuesto. Ya os he contado que cocinaban para mí también. Pero si no, pues nada, me preparaba yo lo que quisiera. Podía abrir cualquier cajón. Sobre todo en la cena. No estaban ya los niños y yo sí que cenaba algo más tarde. Porque la verdad es que a las 5 de la tarde no me entraba algo. Aunque cenaba muy pronto. O sea, a las 7, 8... O sea, más que cenada. Era un poco más independiente en ese aspecto. Y la cena pues siempre hacía yo ahí mis cosas. Tenía paga. ¿Cómo funcionaba? La paga era 100 euros a la semana. Antes de yo irme a cualquier excursión, pues el viernes por la mañana me daban los 100 euros. Es como lo normal que se suele dar en un pequeño dinero de bolsillo, que a mí pues me fue suficiente. Llegué a hacerme como 1000 euros entre las semanas que estuve, pero la verdad es que gran parte de ese dinero pues lo gasté porque me gastaba 60 euros en el Deutschland Ticket cada mes. Me compré 3 para quedarme a dormir. Alguna noche cuando pues me iba a un sitio más lejano. Comida, que compraba mucha. Luego la multa que me pusieron de 180 euros en el tren por una confusión que tuve. Eso, por ejemplo, como les llegó a ellos, porque claro, al ser menor, pues lo que digo, eran mis tutores, incluso en el Deutschland Ticket les dije que se quedaran con 200 euros y que esas 2 semanas no me dieran dinero. Le dejé esos 20 euros, digo, quedároslo, pero no. O sea, a la semana me dieron los 20 euros y yo es que me sentí fatal porque esos 20 euros también eran como un poco, pues, habéis hecho el favor de traerme, de recogerme. Pues, contestando a la siguiente pregunta de si gastaba mucho dinero allí, intentaba hacerlo todo lo más rata posible porque podría haber entrado a 1000 atracciones y cosas turísticas. Intentaba hacer lo que era gratis, pero se gasta, ¿no? Se gasta. Aunque mis planes al principio de ese verano sí que eran ahorrar dinero, pero es que una vez allí me dio bastante igual. Es que, ¿para qué me voy a ahorrar el dinero cuando estoy ahora aquí? Además que eran ellos los propios que me incentivaban a decirme, es que vete, eres joven, vete un fin de semana aquí, vete otro fin de semana aquí, quédate a dormir, quédate... Porque bueno, son gente que ha viajado muchísimo. Mira, yo cada vez que recuerdo la casa de los abuelos paternos, es que era un museo. Y esa pareja de abuelos han estado en 150 países de 195 que hay en el mundo. Saben 15 idiomas. Se aprendieron cada idioma al país que iban porque pues claro, no había traductor, no había internet, no había nada. Y se aprendían el idioma antes de ir al país. Y mira, hay un poco de casa en su museo. O sea, mirabas a cada esquina, había una estatua, un sombrero, una pintura, todo traído de miles de países. Entonces entendí ese amor y la manera en la que me incentivaba a que me fuera por ahí. Enamorada de la familia entera, de verdad. Seguro médico y seguridad. ¿Tenía seguro médico? Sí. Lisa me cogió un seguro médico de 2 meses y medio, que le costó 150 euros o así, que bueno, nunca utilicé, pero pues por si acaso, ¿qué pasaba si me ponía mala? Estaba en una casa en la que tenía una neurocirujana y un farmacéutico. Entonces era complicado estar mala por más de un día porque a la mínima te daban 80.000 opciones naturales para que te recuperaras de la mejor forma posible. Es que eso no tuve problema. Me puse mala al principio, los primeros días que estuve allí, porque el agua es muy diferente. Y esto, gran aviso, el agua allí es tan buena, que tiene tantos minerales, que yo no sé, que hace que te caiga el pelo con eso. Y con que, claro, el agua que bebían era de grifo, que estaba buenísima. O sea, no tenía comparación con el agua embotellada, estaba buenísima ese agua. Pero, pues, a mi cuerpo le sentó mal los primeros días. Pero nada, me dieron un montón de cosas naturales, todas increíbles, que sigo teniendo aquí, que me van genial. Me sentía segura viviendo con una familia que no conocía. Desde el primer día, desde esa primera videollamada, vi esa conexión, esa vibra, filosofía de vida, me inspiraron muchísimo y yo es que me sentí confiada en todo momento. Cualquier cosa que me pasaba estaban ahí. Cualquier cosa que creían que sentía o que quizás siquiera estaba pasando por mi cabeza, pero venían a preguntarme, venían a decirme qué tal estaba,
creo que no me he sentido tan segura nunca. ¿Qué recomendaría hacer con este tema? Pues a ver, yo lo que digo, no hice esto con ninguna agencia. Sin ella, si la familia no te encaja, resulta que todo es un poco mentira lo que te han ido contando y llegas allí y no tienes las cosas que te habían asegurado, pues es complicado el hecho de decir, me voy porque tal, porque no me convence. Entonces, si lo haces con una agencia, puedes cambiarte de familia sin ningún tipo de problema o puedes resolver estos casos de una manera más eficiente, ¿no? Pero, mira, yo qué sé, yo lo hice así. A mí me fue perfectamente, pero es que cada familia es un mundo, entonces... Pero si quieres ir mucho más segura, pues hazlo con una agencia, eso sí. Viajar siendo au pair. Puedes viajar mientras eres au pair. Pues realmente la idea es esa, porque pues al final es que no vas a tener mejor tiempo que ese para poder viajar y poder descubrir sitios diferentes en tus tiempos libres. Entonces mi recomendación es que te vayas donde quieras, que cojas esos trenes, que cojas esos buses, que te vayas a un hostal, incluso si es con eso de gente compartida y conozcas a gente. Y es que eso es lo guay, la verdad. Viajaba sola o acompañada. Pues la mayoría de los sitios fui sola, como ya he contado, pero sí es verdad que estuvimos un tiempo juntos en Singen, súper cerquita de Suiza, casi en la frontera, porque tenía que encargarse el padre de una farmacia que había allí. Y fuimos todos y estuvimos recorriendo pueblitos y ciudades cerca de Singen que los hicimos juntos. Entonces, esos días, por ejemplo, que eran días de la semana normales, eran una excursión, eran como las excursiones que yo hacía los sábados y domingos yo sola, pero todos juntos. Y es que a mí, por ejemplo, al finalizar esa semana, digo, es que ¿por qué me irían a pagar si es que he hecho una excursión con ellos? No he estado cuidando como tal de los niños, ¿no? Hemos estado todos juntos como en familia, ¿sabes? Entonces me salió un poco mal, pero esos viajes fueron increíbles, me lo pasé tan bien todos juntos quejándonos, subiendo las cuestas, los niños saltando por ahí, luego que sí, nos metimos por diferentes castillos de Singen, el de Meersburg, precioso. Todas esas entradas de esos castillos me los pagaron ellos. Es que no he podido estar más encantada, de verdad. Fue fácil moverme por Europa, pues en ese tiempo visité 3 países, Alemania, Luxemburgo y una pequeñita parte de Francia, Estrasburgo. Y yo para llegar a esos sitios y moverme por allí utilicé el Deutschland Ticket porque, bueno, por ejemplo en Luxemburgo el transporte es gratuito, pero utilicé el Deutschland Ticket que pues eso vale 63 euros, creo que ahora ha subido al mes. Pero puedes montarte en todos los trenes regionales, autobuses, metros, tanto S como U, y puedes moverte por toda Alemania, todo lo que quieras durante ese periodo de tiempo, que está genial. Y como Estrasburgo estaba en la frontera de Alemania, pues también me dejaba acceder y poder coger los trenes, buses y demás allí, así que no tuve problema con eso. Hay tantas direcciones y cada tan poco tiempo pasan y pasan y pasan buses y trenes a la misma dirección, es que es una maravilla. Y bueno, ya para finalizar, un poco de pros, contras, aprendizaje, que bueno, que realmente ya he ido diciendo por el vídeo, pero ¿qué es lo mejor de ser au pair? Pues yo creo que es eso, esa confianza y ese amor que he creado con una familia que realmente sí era extraña hasta hace unos meses para mí. Haberme atrevido de esa forma siendo tan pequeña y sola, haber podido hacer todos esos viajes. ¿Y qué es lo peor? Pues que no tiene nada malo, si es que, no sé, quizás si es como yo, el sentirte inseguro todo el rato por fallar, porque de casualidad hagas algo mal sin querer, sin haberte dado cuenta y se haga un mundo, aunque realmente las demás personas no le den ni siquiera importancia. Sabiendo que es una familia diferente a la tuya, pues creo que es complicado el no sentirte así. Pero bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe no he podido quejarme porque es que siempre estaban al tanto, preocupándose de mí en todo momento, venían a hablar cualquier cosa para que yo no sintiera eso. Entonces, pues, ¿qué he aprendido de esa experiencia? Que hay que atreverse a hacer las cosas. Yo veía como algo imposible y de repente un día apareció y lo hice y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. Una vez que estás allí, haz todo lo posible y sobre todo como para la gente que quizás no se siente muy conectada con ella misma donde está viviendo ahora mismo, donde siempre ha vivido, pues para mí fue una manera de descubrirme de otra forma, porque al final he estado conviviendo 2 meses un sitio donde no estoy acostumbrada a estar y he tenido que formarme de nuevo
por así decir, y ver de que todas las cosas que soy capaz de hacer, ¿no? Muy contenta de quién fui esos meses, de lo que he aprendido, me han hecho aprender toda esta familia. Repetiría, con esta familia ya soy una más de la familia, entonces no podría permitir que me diesen dinero a cambio. Entonces me encantaría hacerlo con alguna otra familia en otro país y descubrir otras culturas y demás. Pero entrando a esta otra pregunta, que es si me daría miedo no tener la misma suerte, la verdad es que sí. Ahora sí que me daría mucho miedo, porque después de haber estado en esta familia tan increíble en todos los aspectos, estaba como en lo más alto, en lo mejor que podría haber pedido para hacer mi primera experiencia de au pair, porque yo sé que tristemente hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con esto, sobre todo las primeras veces. No sé si sería capaz de hacerlo con otra familia que no está a ese nivel y va a ser muy difícil, entonces sí, me da mucho más miedo ahora. ¿Lo haría ahora o más adelante? Pues la verdad es que ahora. O sea, más adelante, es que ahora es cuando somos jóvenes, ¿no? No tenemos ningún tipo de responsabilidad súper grande. Entonces, qué mejor explotar tu juventud, visitar y conocer y ahora, la verdad. Quizás no ver, pero algún voluntariado, algo así, me encantaría. Algunos consejos finales, también son preguntas que me habéis preguntado un montón. ¿Qué consejo le darías a alguien que se lo está pensando? Que lo haga. Que lo haga. ¿Qué preguntarías siempre a una familia antes de ir? Yo creo que los seguros y eso es muy importante. Quizás no responde mucho a esta pregunta, pero no hay mejor manera de saber que es una familia increíble cuando te explican a cada detalle lo que son sus hijos para ellos, las cosas que hacen en familia, las cosas que claramente hay familias y familias, pero creo que eso es lo que más me daría a mí confianza, de preguntar sobre lo que son ellos como familia, ¿no? Al final lo que piden, lo que quieren claramente para que tú seas su au pair y todo eso, pero sobre todo la esencia de esa familia. ¿Qué haría diferente si volviera atrás? Nada. Capaz cambio algo del puzzle y ya capaz no hubiera sido igual, aún sabiendo que ha habido altos y bajos. Nada. Estoy muy contenta con cómo ha salido todo. Bueno, pues con esto cierro preguntas. Me he explayado bastante, creo yo. Y aunque he respondido un montón de preguntas, si tenéis cualquier otra duda, no dudéis en preguntarme. Ahora bien, si os gusta este contenido, que ya he visto que sí, que os ha gustado mucho el contenido au pair, si tenéis cualquier otro interés en algún vídeo sobre esto, o por ejemplo de Alemania en general, porque tengo bastantes curiosidades, pros y contras del país, me gustaría también hablar sobre ello. Nada, espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like si es así, suscribiros si no lo estáis, y ya sabéis que podéis seguirme por todas mis otras redes sociales, que me llamo exactamente igual, Sandra. Y con esto cierro un poco lo que ha sido esta serie au pair para mí, que estoy muy feliz de esta experiencia y que tengo muchas ganas de volver a verles. Espero que pronto. No digo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.